Continuamos con más información a través de Canal E y tenemos conectado a Carlos Sosa, él es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Fernanda Cornejo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, Carlos. Bueno, preguntarte sobre este estudio que revela que el 86% de las empresas está viendo reflejado un gran porcentaje de aburrimiento en sus trabajadores. Bueno, esto es un dato que tiene que ver con el periodo que estamos viviendo, atravesando, que es también el post-pandemia que aceleró muchos procesos y es ahí donde estamos encontrando o buscando un punto de equilibrio entre líderes y liderazgo en cuanto a las modalidades también de trabajo que están en un proceso de hibridez. Hay mucha gente también con desorientación a los objetivos y tiene que poner el foco en la inmediatez o cuidar para el futuro. Entonces se suman procesos personales y procesos también de las empresas en cuanto a las condiciones de trabajo y también de caída de rentabilidad. Entonces se da esta situación de exceso de rutina, de falta de motivación o también de agotamiento, ¿no? Así que estamos en un cuadro, digamos, que yo diría que eso pasa en general y en particular invito a que se diagnostique con precisión cuáles pueden ser las causas porque pueden ser muchos los síntomas y las causas de estos factores. Entonces Claro. precisarlo adecuadamente a cada caso me parece muy apropiado. Carlos, y preguntarte, porque ya tú decías que las causas pueden ser variadas, pero ¿cuáles están siendo los principales efectos? ¿Están renunciando o están bajando el rendimiento? ¿Cómo se ve reflejado este aburrimiento que manifiesta un porcentaje importante de los trabajadores de las empresas? Bueno, las dos causas te dirías. Hay renuncias, hay salidas eh, y también hay aburrimiento. Depende de la situación, el sector, la empresa, el centro urbano del que hablemos, se da el factor aburrimiento cuando hay dos situaciones básicamente podemos identificar. Una tiene que ver con el tiempo que estoy en la posición, eso puede ser que me provoque un exceso de rutina o una falta de motivación. Por ejemplo, que el puesto ya me quedó chico, me cansé de hacer siempre lo mismo. Otro factor que influye dentro del aburrimiento es el hecho de que la gente, como te decía en la pregunta anterior, no tiene claridad de objetivos, no ama lo que hace, no encontró su propósito, como a Claro. veces decimos en el mundo más holístico o en el mundo del coaching. Y por otro Están más lado, por necesidad que por vocación. exactamente, viste que si tomamos dos parámetros, necesidad y amor, ¿cuántas personas de las que vos conocés y cada uno de nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, hacen lo que aman? Realmente, si nos podemos ver ese porcentaje, es muy poco. Ese es un factor para mí determinante. Y el otro factor es también que se da una cuestión de cansancio por un desgaste a veces en la relación o porque el líder tiene que pedir un poquito más de resultado y exigir porque las empresas están en un proceso de caída de margen y de rentabilidad y también esa exigencia a veces no está bien vista. Y otro factor, te diría, es que el líder tiene que cambiar también, tiene que sumar habilidades blandas, tiene que saber escuchar, tiene que saber vender un desafío. Bueno, y esas son ausencias también de los líderes. Claro. ¿Y en qué edades se produce mayormente esto de que cuando se les exige un poco más hay mayor rechazo respecto de esa exigencia? Bien, bueno, mira, yo te diría que si hoy identificamos cinco generaciones laborales, los tradicionalistas, nacidos entre 1900 y 1945, que están de alguna manera son los que menos quedan, pero hay todavía algunos, entre 1946 y 1965, que son los baby boomers, luego sigue la generación X, que es entre 1966 y te diría 1980, 1985, ahí empieza a pasar algo como un replanteo. Esas son generaciones que están entre los 50 y 60 años, pero son los menos. Empieza a pasar más esto en las generaciones, en los nativos digitales, en la generación Y, generación Z, que, digo, tienen cosas muy interesantes, saben trabajar en equipo, no tienen ningún problema ni ningún miedo en plantear qué sienten. Hoy me peleé con mi novia, no tengo ganas de trabajar, hoy Claro. no estoy bien. Son cristalinos en ese sentido, pero tienen baja tolerancia a la frustración y poca claridad de objetivo. No todos, pero en su gran mayoría, la baja tolerancia a la frustración es una situación. Entonces, ante la menor dificultad, tiran la toalla enseguida. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuáles son los incentivos, por ejemplo, para las empresas para contratar
a personas de esas generaciones respecto de las otras, porque claro, podemos inferir que hay mayor conocimiento, por ejemplo, de las tecnologías y todo eso, pero finalmente el clima laboral y también el desempeño de esta generación se puede ver más restringido y mucho más bajo que las personas más adultas. Finalmente, ¿a quiénes están eligiendo los dueños de las empresas? Bueno, depende mucho de la situación de la empresa, como te decía. Yo te diría que lo mejor es la diversidad. Tener en un equipo gente joven, sangre nueva, sirve porque hay que formar nuevos líderes, digamos. Pero si la empresa tiene más de 25 años, vos te vas a encontrar sí o sí con dos generaciones. En cambio, si la empresa tiene, te diría, menos de 25 años, entre 10 y 20 años, básicamente va a haber una generación laboral, que podría ser la I, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay como mayor entendimiento, porque son más cercanos generacionalmente. Entonces, los grandes desafíos se da cuando el que lidera es un baby boomer, por ejemplo, y el conducido es un nativo digital. Esas brechas generacionales, que cada vez son más cortas, porque antes vos decías, una brecha generacional marcaba 15 años, pero hoy entre una persona de tan solo 35 y otra de 20 hay diferencias, ¿no? Claro. Entonces, es clave algo que vos acabás de decir, la selección de personal. Ahí tengo que indagar más, tratar de alguna manera, más allá que la persona pueda tener la formación técnica, qué objetivos tiene, si tiene objetivos claros y sobre todo analizar su rotación laboral. Claro. ¿Por qué decidió? Es decir, una pregunta, si tiene la persona 3 años, 5 años de trayectoria laboral, ¿cuántos trabajos tuvo? Claro. Porque a veces vos te encontrás con currículum de, no sé, Que una duró trayectoria tres de 10 meses, años, 6 meses. tal cual, rotan muy rápido, se aburren rápido, ¿no? Y eso tiene que ver también con una búsqueda de recompensa todo el Así tiempo, de es. dopamina, que también la provoca la era tecnológica. Tal cual, Carlos. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con Canal Económico. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego. Hablamos con Carlos Sosa, él es consultor económico empresarial. Ya volvemos con más información a través de Canal.